Buenas tardes, programa Calle Libertad una vez más, y hoy tenemos un invitado al que llevo persiguiendo bastante tiempo, ¿no? Y por fin nos hemos encontrado. Es un hombre joven pero muy preparado. Él es arquitecto y es diputado nacional por el Partido Popular. Se trata de Miguel Ángel Sastre. Hola, Miguel Ángel. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por estar aquí. Ya por fin hemos coincidido. Eres un hombre lógicamente ocupado y claro, había que coincidir que vinieses a Cádiz y todo esto, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a empezar un poco hablando de tu trayectoria. Tú estudiaste... ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Cádiz, yo soy gaditano, vamos, nacido en la calle Feducci, en la Clínica de la Salud. En la Clínica de la Salud. Muy bien. ¿Dónde habéis vivido vuestra familia? ¿Dónde ha vivido? Yo siempre he vivido, bueno, un tiempo estuvimos viviendo por la calle San Francisco, esquina San Agustín, y sí, después en Canaleja desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Muy bien. Pues estuviste en el Colegio San Felipe Neri, me comentabas antes. Sí, sí, desde primaria, toda la primaria, secundaria, bachillerato, vamos, prácticamente toda mi vida. ¿Serías un buen estudiante? Académica. Bueno, dicen que sí, no sé. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese colegio? Porque ese colegio parece que es algo más que un colegio al que se va a servir, sino hay ahí como una estructura familiar, ¿no? Pues sí, la verdad que tengo un muy buen recuerdo y creo que es un colegio que sobre todo tiene una cosa muy buena, que te permite, lo que te enseñan allí, desenvolverte muy bien en la vida desde el punto de vista ya no solo del conocimiento académico que te genera pues, los buenos profesores que tienes allí, las materias que estudias, sino también desde el punto de vista humano, porque es un colegio que te aporta, como tú bien decías, otras cosas que a lo mejor en un colegio al uso no tienes, pues sobre todo ese fomento del deporte, pero no del deporte solo como algo competitivo, sino como una escuela de valores educativa, en el que te enseñan pues temas de compañerismo, temas también de esfuerzo, de no ser egoísta, de entender cuál es tu sitio. Creo que esas cosas te aportan mucho como formación complementaria. Y después también es un colegio que creo que ocurre en muchos colegios marianistas de toda España, porque yo, otras personas que he podido conocer de otros puntos de España, así lo veo. Te ayuda también ese fomento del deporte, de equipo, genera que las amistades duren mucho tiempo y los grupos de amigos, curiosamente, se mantienen mucho tiempo y son grupos de amigos relativamente compactos que con 40, 50 años siguen siendo toda la vida muy amigos, y eso duran toda la vida. Duran toda la vida, efectivamente. ¿Tú hacías deporte entonces? Sí, no es que fuese el mejor deportista del mundo, pero sí me gustaba el deporte y sobre todo estuve un tiempo jugando en el equipo de fútbol, en primaria, y después sí que sobre todo jugué al balonmano. Y la mayoría de mis amigos actuales, de mi grupo más cercano, son los que estaban en mi equipo de balonmano. Mi hija Carmen estuvo en el colegio, y mi hija Carmen fue de las primeras, si no la primera, que empezó a jugar con los chavales. Claro, eran pequeñitos. Sí. En el famoso campeonato del padre... El Chaminade. Bueno, sí, el padre Luis Castro. Sí, evidentemente. Sí. Y ella ha conservado esos amigos, claro, los conserva. Tiene 38 y se ven continuamente. Bueno, y Miguel Ángel, tú en el colegio empezaste ya empezaste con la arquitectura, o ¿cuándo fue cuando empezaste a pensar que podía ser tu camino? Tu padre es arquitecto, ¿no? Claro, es verdad que a mí me venía, en ese sentido sí me venía de familia, porque mi padre siempre desde pequeño me lo inculcó, y sobre todo también todo el tema de... Yo he viajado mucho con mis padres, gracias a Dios he tenido esa posibilidad, y entonces en todos los viajes que hacíamos, en la mayoría de ellos, pues al final mi padre los configuraba desde el punto de vista que fuésemos siguiendo diferentes edificios que fuesen relevantes en la ciudad que visitábamos. Entonces en ese sentido pues ahí sí tenía ya una especie como de empujoncito, pero aparte también, y te lo comentaba antes a micrófono cerrado, a mí la parte de ciencias me interesaba mucho, me gustaban las matemáticas, sobre todo la física. En bachiller sí me parecía un mundo muy interesante, pero también la parte de letras me encantó siempre, y sobre todo me gusta mucho escribir, y una de las actividades con las que más disfruto es escribir artículos, escribir discursos. Porque escribes en La Voz, ¿no? Sí, escribo semanalmente en La Voz de Cádiz, pero mi gran pasión es la escritura, sobre todo no tanto novelas, sino artículos de opinión, incluso he escrito algún poema. Entonces la única carrera que yo veía que me combinaba las dos partes, la parte humanística de letras con la parte más científico-tecnológica, era la arquitectura.
Ahora que has dicho que te gusta el columnismo, por tanto, lees columnistas. Sí. Nómbrame alguno que te... Pues mira, Jorge Bustos me parece muy interesante. Fantástico. Me gusta muchísimo. Ahora últimamente, que además durante un tiempo estuve escribiendo también en La Voz de Cádiz, Chapu Apaloaza, me parece también que escribe muy buenas columnas. Y después, pues creo que el resto de columnas del panorama nacional se pueden ir sacando según el día. Uno u otro. Es verdad que, por ejemplo, yo admiro mucho a todos aquellos que son capaces de escribir diariamente. Eso creo que tiene muchísimo mérito. Ignacio Camacho, por ejemplo, que escribe todos los días. Eso hay que reconocer que es muy complicado, porque a mí me pasa que escribes una vez a la semana y te cuesta a veces encontrar el tema, el enfoque. Corriges y tal. Corriges, tal. Pues escribir todos los días tiene que ser una labor tremenda. Tremenda. Y bueno, y encima súper bien, como lo hace Camacho, que además acierta los análisis. Y después también, aunque también era del ámbito de la radio, pero me gustaba mucho cuando escribía, que falleció... David. No. Bueno, que estuvo Juan Pablo Colmenarejo, que era periodista de COPE, pero escribía también relativamente en ABC. Y la verdad que me gustaban mucho sus columnas también, el enfoque que le daba. Y David Gistau. David Gistau, ese es el que te iba a comentar. Eso, pues David Gistau también falleció. Boxeando, ¿sabes? Eso es, sí. Murió más políticamente incorrecto no podía ser. Pero Gistau, quizás, de todos, curiosamente, posiblemente fuese el que más me gustase por el enfoque, porque él sabía mezclar muy bien temas que no tenían que ver con la actualidad política, una película, una situación cotidiana, algo de deporte, con actualidad política, y lo enganchaba muy bien. Y a veces yo humildemente en mis columnas intento eso, coger un tema que no tenga nada que ver y trasladarlo a la situación actual. Muy bien, muy bien. ¿Y la política, Miguel Ángel? Te dicen Miguel Ángel, me imagino. Sí, bueno, Miguel Ángel, mis padres me llaman Miguel Ángel, mis amigos Miguel algunos, depende. ¿Y la política? ¿Cómo empezó? ¿Recuerdas los primeros momentos en que te empezó a interesar? Pues desde muy pequeño me gustó, y además yo creo que también va vinculado un poco a la figura de Teófila Martínez, que era alcaldesa de Cádiz, que al final, pues del día a día de la ciudad ibas viendo que ella aparecía casi en todos lados, y entonces a mí me generaba cierta curiosidad esa figura. Entonces, el ir siguiendo un poco lo que se hacía en una ciudad, lo que hacía un alcalde, fue generando al cabo del tiempo que a mí me interesase la política. Después, con el tiempo, también descubres que en política se pueden hacer muchas cosas buenas si lo empleas bien, y que al final es verdad que el que ayuda en un sector determinado, en una asociación determinada, ayudas a un grupo de personas amplio, pero en política puedes, si lo haces bien, ayudar a millones de personas. Entonces es verdad que es un camino muy rápido para mejorar y transformar la vida de las personas. Tú eres una persona que ha dedicado mucho tiempo al urbanismo, a la vivienda, vamos, dentro de tu... Bueno, no tienes muchos años, ¿no? Entonces tampoco... Sí, pero mi vida laboral un poco sí se dedica a eso. Pero tu vida laboral ha sido así. Yo siempre he creído que para mejorar el sistema de vivienda lo que hace falta es un mercado limpio y una seguridad jurídica. Sí. Hay otros que piensan en la intervención, no sé, incluso en más vivienda pública. Bueno, no está mal tener vivienda pública. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues a ver, yo coincido contigo en que el tema de la vivienda, sobre todo ahora mismo, es un problema de equilibrio de oferta y demanda. De hecho, hay un dato ahí que es demoledor. Por las circunstancias sociales, en España cada año se generan más de 200.000 hogares, y del número de viviendas que se construyen o que se habilitan para vivir, que no hace falta construirlas, sino que la rehabilitación a veces es una posibilidad también, no equilibra esas 200.000 familias o 200.000 nuevos hogares que se van generando cada año. Entonces, en primer lugar, como bien decías, hay que equilibrar la oferta y la demanda. Más oferta en este caso. Eso es, más oferta. Y la oferta puede ser de todos los tipos, es decir, la vivienda pública, la vivienda asequible, también es una opción que es muy necesaria para equilibrar el mercado, porque de hecho, a más vivienda asequible, más vivienda de protección pública, los precios también del mercado libre bajan por una cuestión de oferta y demanda. Pero sobre todo también, la segunda pata es el tema de la seguridad jurídica, es decir, toda ley que intervenga el mercado y que genere inseguridad jurídica, lo que acaba provocando normalmente es que los precios suban y que la oferta se contraiga. De hecho, últimamente lo hemos visto de manera empírica, desde la implementación de la última ley a nivel estatal de vivienda, que ha sido la primera, de hecho, que se ha configurado en democracia. Los precios siguen subiendo, han subido una media de un 12-15%, y la oferta ha caído hasta un 30%.
Entonces, ese tipo de políticas se ha demostrado en todos los ámbitos, pero en el ámbito de la vivienda, eso es que no funcionan, y lo que hay que hacer es equilibrar la oferta y la demanda, del tipo que sea, asequible, protegida, vivienda libre, rehabilitación, todas las fórmulas, colaboración público-privada, y después generar un marco de seguridad jurídica que los inversores, que los propietarios, que los que tienen vivienda y la quieran poner en alquiler estén seguros de que su vivienda no va a acabar en otros fines, sino que va para el fin que ellos quieran. Claro. Yo creo que quien hace esas normas lo sabe. Quien hace esas normas de intervención, de intentar imponer unos alquileres, yo creo que lo saben. Lo que pasa que, claro, para las personas que no tienen demasiada información, dicen, uy, van a bajar los precios mediante decreto. Si no tienes mucha información, pues puede que te lo creas y al final los votos lo hacen por demagogia, pero me parece de una deshonestidad tremenda, o a lo mejor no lo saben, con lo cual es peor todavía. Yo creo que ahí hay de los dos tipos, como tú dices. Hay personas que deliberadamente saben el efecto que eso va a tener y les interesa que el mercado se contraiga y que haya más dependencia de las pocas viviendas públicas que pueden ir saliendo de las que ya existen. Y después una segunda parte que yo sí que honestamente pienso que hay gente que no sabe bien los efectos que el mercado tiene, y que es verdad que la solución fácil, la solución de primeras que te puede venir a la cabeza es decir, bueno, pues limito los precios y ya, pero no. No, es el efecto contrario. Eso es. Normalmente las soluciones fáciles en política generan que los problemas se empeoren, no que mejoren. Efectivamente. Miguel Ángel, estamos viviendo una situación, a mí me parece, en España complicada, después de muchísimos años de democracia. A mí me parece que se está intentando un poco, como diría, asaltar, entre comillas, de una especie de suerte legal el propio sistema, ¿no? Las bases del sistema, con la ley de amnistía, con la toma de las instituciones. La oposición en este caso es dificilísima porque es complicado, ¿no? Porque tienes que ser moderado porque es lo que tiene que ser, pero al mismo tiempo hay que denunciar lo que está pasando, ¿no? Claro, la situación es muy complicada porque es verdad que cuando tienes un presidente del gobierno que, en primer lugar, eso nunca había ocurrido, no ha ganado las elecciones, sino que para llegar al poder necesita pactar con una serie de fuerzas que lo que quieren es debilitar el sistema nacional y debilitar los principios básicos de nuestra democracia española, y que además en concreto hay una fuerza política cuyo líder es un prófugo de la justicia, que lo que pide es que por los 7 votos que tiene se rompan, como tú bien decías, los cimientos de nuestro sistema democrático, pues ya eso es muy complicado. Si a eso le sumamos que ese mismo presidente en el discurso de investidura él dice que va a levantar un muro entre las dos Españas, y vuelves a levantar épocas que parece que ya estaban superadas, pues eso debilita todavía más nuestro sistema y empeora y dificulta mucho más la convivencia. Entonces, la solución a esto, ¿cuál es? Es muy complicada. Si yo lo tuviese, pues tendría una varita mágica, pero sí que es cierto que, opinión personal, y creo que también compartida por muchos de mis compañeros, hay que ser muy contundente en el fondo, es decir, tenemos que tener los principios muy claros, pero es verdad que hay que ser contenidos en las formas y hay que ser educados en las formas y expresar las cosas con un cierto distanciamiento, porque tampoco podemos hacer que la política se convierta en un lodazal, y también porque ese lodazal al final acaba beneficiando a quien realmente está haciendo las cosas mal, porque al final si te pones al mismo nivel de quien yo creo que lo está haciendo mal, acaba generando que los ciudadanos desconecten de la política porque ven que ese barullo, ese ruido, pues no les favorece y piensan que todos son iguales. Entonces hay que hilar muy fino y hay que hacer cirugía de precisión muchas veces un poco en la labor de oposición. Pero sí que es verdad que las cosas hay que denunciarlas y que no y que cuando humildemente ves que algo se está haciendo mal, pues tienes que decirlo. Voy a adelantar un poco con la política nacional. Voy a volver a la política local y a la vivienda. Cádiz yo creo que tiene fundamentalmente un problema de vivienda, básicamente. Entonces, hemos hablado antes de que la única solución es aumentar la oferta. No está mal que haya vivienda pública, por supuesto. ¿Cómo ves, cómo analizarías tú la situación y cómo ves la salida? Bueno, Cádiz es una ciudad muy peculiar
porque es verdad que nosotros, por nuestras características, para lo bueno y para lo malo, pues tenemos una morfología urbana que se aleja realmente de todo lo que conocemos, prácticamente como si fuésemos una isla, pero incluso hay islas que tienen todavía terreno que no está desarrollado, pero es que en el caso de Cádiz casi el 90% de nuestra ciudad o el 95% está ya desarrollada. Es una ciudad que, si no me equivoco, tiene unos 12 kilómetros cuadrados aproximadamente, y de esos 12 kilómetros cuadrados una parte incluso es suelo industrial o es suelo portuario. Entonces, perdona que te interrumpa, no lo suelo hacer, pero un pequeño matiz, y con una gran demanda, porque San Fernando también está colmatada. Eso es. Pero los precios son más bajos, porque quizás la demanda en Cádiz es mayor. Es mayor, porque Cádiz a su vez es una ciudad atractiva para vivir. Muy atractiva. Es una ciudad que de por sí el gaditano le gusta y pretende quedarse dentro, y es muy difícil, aunque sea a 10 kilómetros, romper amarras. Sí. Entonces, esas situaciones de partida son muy diferentes y condicionan mucho lo que es la ciudad. De hecho, hoy, precisamente en estos días, había un acto sobre vivienda en la ciudad que se iba a hacer, vamos, en estos días, y se plantearían diferentes soluciones, pero según lo que yo trabajo en el Congreso de los Diputados, según un poco mis conocimientos, según lo que sé que está desarrollando el Ayuntamiento de la ciudad, un poco en colaboración con otras entidades como la Junta, incluso también con fondos europeos, aquí se trata de, pues, lo que decíamos antes. Primero, la rehabilitación en ciudades como Cádiz es fundamental. De hecho, pues el éxito en el casco histórico es conseguir rehabilitar vivienda para optimizar mucho mejor la superficie disponible que tienes. Eso es lo primero. Lo segundo es que los solares que aún quedan vacíos se destinen muy bien específicamente a mejorar la oferta de vivienda en la ciudad, y ahí lo puedes hacer de dos formas. Por un lado, lo primero, puedes hacerlo con vivienda pública, que es bueno hacerlo, y de hecho hay una reserva de suelo público que siempre tiene que haber, pero también tienes que aumentar la oferta libre de vivienda para que también el mercado se equilibre. Y en ese sentido, lo comentábamos también a micrófono cerrado, creo que hay que perder el miedo también a crecer en la altura en ciertas partes de la ciudad, y muy bien estudiado. Es decir, evidentemente en el casco histórico no vas a poner un edificio de cierta altura, pero en otro sitio en el que la visual no dificulte lo que es el conjunto de la imagen del skyline de la ciudad, pues puedes hacer edificios que tengan cierta altura y que ganes, como se ha hecho siempre en lugares que no pueden crecer, que ganes en altura. Entonces, creo que en ese sentido, en Cádiz, si en el ámbito de la vivienda a nivel nacional hay que ser imaginativos, en Cádiz hay que ser doblemente imaginativos, porque también las condiciones de partida que tenemos son mucho más dificultosas que en otros lugares. Bueno, y también tenemos, como tú comentabas también antes fuera de micrófono, tenemos la coordinación bahía, ¿no? Eso es. El hacer de la bahía de una forma de verdad, definitivamente una ciudad que ya lo es en realidad, en la práctica. Pero, sí. Pero bueno, coordinarnos en el tema de vivienda también. Totalmente. De hecho, al final el éxito yo creo que del entorno de Cádiz es que de verdad funcionemos como un auténtico área metropolitana, porque la mayoría de ciudades que empiezan a tener fuerza económica funcionan así, y tenemos el ejemplo de Málaga, que cada vez funciona más como un área metropolitana, y esa tendencia yo creo que nos puede venir muy bien para muchas cosas. Primero, en el tema de la vivienda, evidentemente, pero también en el tema de demandar servicios. No es lo mismo que un ayuntamiento demande ciertos servicios a otras administraciones que lo hagan varios en conjunto. Lo tercero también es la oferta de elementos que cada ciudad puede ofrecer, y que también como paquete desde el punto de vista empresarial, turístico, se puede vender mucho mejor. Entonces, yo sé que ya muchos de los ayuntamientos de la bahía, y en concreto el de Cádiz, está intentando trabajar en ese sentido, pero es verdad que hay que seguir trabajando en esa línea, y sobre todo también conseguir un transporte eficiente que conecte de manera mucho más natural los diferentes puntos que tenemos en la bahía. Miguel Ángel, ¿te queda tiempo para tener actividades de ocio? No mucho, pero algo sí. ¿Lectura? Sí, leer. Yo es verdad que leo casi todas las mañanas la prensa, y ya te digo, me detengo mucho en los artículos de opinión, subrayo incluso. De hecho, amigos míos a los que les mando a lo mejor, o compañeros del trabajo, les mando algún artículo subrayado y tal. Me gusta mucho leer la prensa pues nacional. Después también me gusta leer, ahora cada vez menos, pero antes siempre me ha gustado leer libros de novela histórica, de alguna manera, e incluso también, aunque sean de alguna manera bestsellers, pero libros que cuenten historias que me parezcan interesantes. De esos muchos de ellos. Y después también
clásicos de la literatura. Me acuerdo de un buen amigo me regaló el libro de Un mundo feliz de Aldous Huxley, y ese libro me sirvió después para sacar una serie de artículos en el periódico relacionados con Mundo Feliz, con ello. Un mundo feliz, también de Orwell he leído algo. Sí. En la pandemia la verdad que leí mucho más, y sobre todo, que eso sí que lo echo mucho de menos, leer libros relacionados con la arquitectura, libros de arquitectos o libros escritos por arquitectos reflexionando sobre la arquitectura, sobre el mundo de la arquitectura, que eso lo echo mucho de menos, que durante la carrera sí leía mucho más, pero eso sí que ahora no tengo ningún tipo de tiempo. Es curioso lo de Orwell, porque hoy en día se trastoca lo que de verdad escribió. Orwell era trotskista, estuvo en las filas republicanas, pero luego sí, dio un cambio. Sufrió la represión del Partido Comunista, ¿no? Que era stalinista directamente. Entonces, en 1984, La Granja, etcétera, van contra el comunismo. Pero se lee como si fuera contra todo tipo de dictadura. De hecho, la Granja se ve muy bien un poco con la figura del cerdito Napoleón, todo ese tipo de cosas, se ve un poco hacia dónde enfoca hacia dónde va ese ámbito. Pero es verdad que yo creo que son libros que son interesantes, y que de hecho muchas veces, y esto se sale un poco de lo que estábamos hablando, pero en la educación muchas veces, si metiésemos desde pequeños más libros de ese estilo y los reflexionásemos bien e incitásemos a los chavales, a los jóvenes que estudian, a hacer comentarios de texto, creo que desarrollaríamos mucho mejor el pensamiento crítico. Pero en España la educación está en manos de quien está, y tenemos, es una pena, porque las diferentes leyes, por lo que han hecho es empeorar, ¿no? Hubo un intento, no recuerdo, del Partido Popular, ha habido dos intentos. Un par de intentos. Dos intentos recientes. Uno con Gabilondo de ministro, que la verdad que más allá de, aunque sus colores políticos no coincidan con los míos, pero es una persona a la que yo en el trato personal le tengo aprecio, y creo que ese intento de reforma de la ley educativa fue relativamente interesante. Lo que pasa es que hubo una serie de circunstancias que la hicieron después imposible, y después, recientemente, si no me equivoco, también en la legislatura en la que se produjo la moción de censura en la que ya entra Sánchez, había una comisión en el Congreso de los Diputados que presidía precisamente Teófila Martínez, que iba encaminada también a la búsqueda de un pacto educativo, que de hecho buscaron a José Antonio Marina, que es un filósofo reconocido, que de hecho SM hacía algún libro de ese estilo, que José Antonio Marina iba a poner en marcha un libro en blanco de la educación. Y eso no se pudo colmatar al final, porque precisamente en este caso los independentistas, Esquerra, si no me equivoco, y algún que otro partido se levantaron del pacto y no pudo haber acuerdo, y ya al poco tiempo se produjo. Pero había una ministra bajita, rubita, que había estado en su momento en el PC, como casi todos en nuestro momento, y Pilar Rubio, algo así, Pilar del Castillo, Pilar del Castillo, que ahora es eurodiputada, Esta creo yo que hizo un proyecto el único. Ella lo intentó también, si no me equivoco, pero no salió. Pero vamos, al final la educación tendría que ser un tema de Estado, que no tiene sentido que cada gobierno que tiene que haber un consenso, y después luego hay un profesorado y en fin, que mayoritariamente, bueno, es un mérito de la izquierda, ¿no?, que haya conseguido adoctrinar a la mayoría del profesorado. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero es verdad que yo creo que aquí lo interesante es, yo he tenido profesores de izquierdas que han sido muy buenos, profesores de derecha que han sido muy malos, y viceversa, profesores de derecha que han sido maravillosos. Por eso, sino de adoctrinamiento. Eso es, pero hay profesores de todos los signos que sean. El buen profesor te enseña a pensar y te enseña a respetar otras ideas, pero sobre todo a formarte y a tener tus ideas mucho más críticas, y al final, pues yo las ideas que tengo creo que son más fuertes por el sentido de que las he ido trabajando a lo largo del tiempo. Miguel Ángel, trabajas de diputado. Dime un poco en qué estás ahora como diputado. Pues realmente mi labor como diputado se centra específicamente, oficialmente, en el Congreso de los Diputados, en dos grandes ámbitos. Por un lado, en el ámbito de todo lo que tiene que ver con políticas de juventud, porque soy, pues por edad y demás, pues me ha tocado ser portavoz del área de juventud en la Comisión de Juventud e Infancia. Y me parece muy interesante porque al final creo que lo bueno que tienen las políticas de juventud, que si las enfocas bien, son muy amplias y son muy transversales, es decir, puedes hablar de muchos temas. Puedes hablar, pues, de educación o de formación, como estábamos hablando, puedes hablar de políticas de empleo, puedes hablar también de políticas de emancipación, vivienda, yo lo enfoco mucho por el tema de la vivienda, pero también incluso de políticas de libertad de movimiento, tema de movilidad, de abonos transporte, pero también ahora yo creo que está muy de moda, o no debería de ser
así, pero está muy de actualidad el tema de la salud mental. También hacemos mucho trabajo en el ámbito de la salud mental, pero también del apoyo a las familias, porque dentro de lo que es el proyecto de vida de un joven, la posibilidad de, si quiere formar una familia, debería de tener también cierto respaldo por parte de la administración. Entonces nosotros tratamos todos esos temas. Pero después, complementario a eso, en el Congreso también yo llevo temas de agenda urbana, que es urbanismo, llamado de otra manera, es como se le llama ahora un poco al urbanismo, porque incluyen más ámbitos, que no es solo lo que es el diseño urbano, y ahí dentro de eso está la vivienda, y estoy de portavoz adjunto también en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, llevando sobre todo el tema de agenda urbana. Aparte también en el Congreso llevo temas de universidades, de ciencia y de innovación, que es la otra comisión en la que estoy, y me intereso mucho por temas de transportes y también de educación. Y después en mi trabajo en Cádiz, en la circunscripción, pues un poco tenemos los temas repartidos entre los diputados y los senadores que tenemos, y yo me encargo sobre todo de eso, de temas de vivienda, todo el tema de Renfe, del tren, etcétera, etcétera, sobre todo me encargo yo de plantear infraestructuras ferroviarias para la provincia, también tema de carreteras normalmente me encargo yo, mientras que mis compañeros pues se suelen encargar de temas de interior, etcétera. Y aparte, pues la tercera pata de mi trabajo es dentro de la organización nacional del partido. Yo estoy dentro del área joven, dentro de Nuevas Generaciones, que muchos lo conocerán, y dentro de Nuevas Generaciones yo soy el número 3 nacional y me encargo un poco del impulso de proyectos diferentes a nivel nacional, foros que hacemos pues eso, de vivienda, foros que hacemos de empleo, temas un poco que se salen de lo común, de lo lógico, y hago un poco la figura de que ahora está de moda del gestor de proyectos, ¿no? Pues me encargo un poco de unificar partes y que salga algún tipo de proyecto diferente. Tengo que decirte que normalmente no traigo a políticos, bueno, pero que en tu caso me pareces una persona culta, pues y te lo agradezco, con mucho futuro y moderada, y entonces pues creo que te tenía que traer como un gaditano joven que podría servir de ejemplo, pienso yo, ¿no? Bueno, pues te agradezco esa parte. Miguel Ángel, cuando nos queda ya nada, es que me dicen que terminemos, vienes a Cádiz, ¿qué haces cuando vienes a Cádiz? Pues normalmente... ¿Amigos? Veo a mis amigos, veo a mi familia también, por supuesto, a mis padres que viven aquí, aunque me visitan mucho en Madrid, pero después también normalmente tengo muchísima actividad también pues de la circunscripción, visitar diferentes sitios de la provincia con los que tengo algún tipo de compromiso, una reunión, rueda de prensa, etcétera. Entonces siempre está uno... ¿Eres cadista? Sí, soy cadista, también soy muy madridista porque mi padre es madrileño, y el primer regalo que tuve fue un peluche del Real Madrid, pero soy bastante cadista y este año un poco preocupado, la verdad. Como estamos todos. Cadista preocupado, yo lo llamaría. Muy bien, Miguel Ángel, ha sido un verdadero placer. Igualmente, Rafael. Así que bueno, estamos en contacto, ¿vale? Igualmente. Muchas gracias. Estamos en contacto. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí, pues hasta el próximo programa. Buenas tardes.